Este pudiera ser el delito más grave cometido por jóvenes y adolescentes en este 2026. Esta semana estuvo circulando en redes sociales y en medios de comunicación una noticia que impactó a toda la sociedad. La noticia específicamente se refiere a una publicación que hicieron el colectivo Las Brujas del Mar el pasado 28 de mayo, en donde dieron a conocer que madres, adolescentes, tanto mujeres como hombres, se estuvieron manifestando debido a que se suscitaron unos hechos que pudieran representar conductas delictivas por adolescentes que hicieron uso de la tecnología de inteligencia artificial para crear imágenes que cosifican a las niñas y adolescentes de dicha escuela. Es importante mencionar que esta manifestación se debió a que, independientemente de que se aplicaron medidas disciplinarias dentro de la escuela, no se consideran suficientes para resarcir el daño causado por dichas publicaciones. Estos delitos son sumamente graves y deben ser considerados con seriedad, deben ser tomados en cuenta con debida seriedad por las familias, por la comunidad estudiantil y por las escuelas. Quienes están a cargo de las escuelas deben tomar las previsiones necesarias para evitar este tipo de conductas. En primera, porque no son simples bromas o son acciones individuales o separadas, sino que ya se van conformando grupos de delincuencia organizada dentro de las escuelas, en donde se promueve y se cosifica el cuerpo de las niñas y las adolescentes para generar otro tipo de situaciones que pudieran representar delitos graves. Es importante que la comunidad, la familia se involucre en una solución pronta debido a que esto cada vez se expande más. Vemos desde burlas, humillaciones, malos tratos, pero también conductas que pudieran llegar a ser sujetas de una acción penal. Por tanto, es importante hablar de lo que es la violencia digital. Cada vez se debe tocar este tema de manera importante en las escuelas, pero también en las casas, con las familias, en donde se le diga a las y los jóvenes que no es posible utilizar estos medios tecnológicos para agredir de forma virtual o de forma digital y que no se piense que no va a trascender hacia la comunidad. Al contrario, los medios masivos permiten que esto se difunda de manera muy rápida y que muchas veces se queda esto guardado en medios digitales y que después son reproducidos en otros grupos. Por otra parte, se debe hablar también de los efectos que tienen las víctimas este tipo de delitos, porque independientemente de la humillación pública que se vive, pues genera esta violencia digital genera otro tipo de violencias como son pues malos tratos, violación a derechos humanos, a la privacidad, la invasión de la privacidad, la objetivización del cuerpo de las mujeres, la cosificación y sobre todo también el tema de trata de personas que pudiera llegar a ser un delito bastante grave y que aunque las personas activas de este delito, que son quienes producen y reproducen y que además generan estos grupos en WhatsApp o en otros medios o en otras aplicaciones, pues aunque sean menores de 18 años, la comunidad debe saber que pueden ser sujetos de una acción penal. Entonces, tanto padres, madres, personas cuidadoras y sobre todo la comunidad estudiantil se debe involucrar en generar propuestas de solución y de prevención. Y también, obviamente, medidas de atención a las víctimas que sean adecuadas, que sean sujetas y en el marco de los derechos humanos, de los derechos de niñas, niños y adolescentes y sobre todo de violencia de género. Como se observa en la publicación que se comenta que hicieron el colectivo Las Brujas del Mar, es importante considerar el abordaje que están teniendo las autoridades escolares para solucionar esta problemática. Una de las cuestiones que están generando esta protesta es que las soluciones no son suficientes, porque normalmente pasa a ser un tema de llamada de atención o un regaño o borra la publicación de tu celular y no pasa a ser una sanción que realmente solucione el problema. Es decir, que se tome con seriedad el castigo que pudieran recibir o la responsabilidad a que son sujetas o sujetos los adolescentes que incurren en estas conductas delictivas. Por ello es importante que en las escuelas se establezcan protocolos en acuerdo con padres y madres de familia y personas cuidadoras, debido a que muchas veces se tiene
permitido el uso de los celulares y que cuando las escuelas han querido imponer medidas de sanción en donde se retiran los celulares y se resguardan, pues muchas adolescentes o los propios adolescentes protestan y existen un sinnúmero de quejas también dentro de la escuela. Entonces debería existir un reglamento que permita también a la autoridad escolar tomar ese tipo de medidas en los salones, en las aulas, en donde están conviviendo las y los adolescentes, para evitar en la mayor parte posible este tipo de conductas. También es importante revisar el abordaje que se está haciendo desde el punto de vista de las víctimas, porque las víctimas tienen unos derechos específicos, ya que representan a un grupo etario de adolescentes que va de los 12 hasta los 17 o casi 18 años. Es importante que la autoridad escolar conozca esos derechos y también se revise la ley general y la ley estatal de víctimas, en donde se establece una serie de situaciones que deben ser consideradas cuando se trata de víctimas menores de 18 años, cuando se trata de niñas, niños o adolescentes. Los derechos de las víctimas se ven duramente violentados cuando no se atiende o no se les está dando la prioridad para generar inmediatamente un marco de protección donde se involucra la autoridad escolar, pero también la autoridad estatal, la autoridad municipal, la familia y la comunidad. Es decir, ese cerco de protección que debe existir para las víctimas se vuelve un tanto engorroso tramitar esta protección, acudir a la autoridad para que se generen estas líneas de atención. Y es importante que la escuela sepa que no puede resolver sola el problema, sino que tiene que involucrar a un sinnúmero de actores sociales y también a las autoridades, ¿no? En donde las instituciones tienen por ley establecidas las responsabilidades que tienen en materia de atención a víctimas cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. Por eso hay que tomar en cuenta que la escuela debería estar trabajando coordinadamente, estableciendo protocolo de atención a víctimas, un protocolo preventivo y también llevar a las escuelas pláticas, conversaciones, foros, grupos de trabajo con las y los adolescentes en donde se involucren en el conocimiento tanto de sus derechos como de aquellas responsabilidades que tienen y que pudieran llegar a ser algunas situaciones o conductas delictivas. Las y los adolescentes deben conocer que pueden ser sujetos de una acción penal cuando se trata de este tipo de conductas. Entonces, el abordaje escolar debe ser interinstitucional y debe ser coordinado con distintos actores. Bien, eso es por un lado, pero por otro lado también, ¿cómo se aborda esta problemática desde las familias? ¿Qué es lo que se le sugiere a las familias? En primera, pues creerle a las víctimas, que es el primer paso. El segundo, conocer los derechos que tienen como familia y como víctimas secundarias. Y la otra parte es acudir inmediatamente ante la autoridad, no dejarlo en un puro trámite administrativo dentro de la escuela, sino que pudieran representarse ante la autoridad correspondiente para presentar las denuncias debidas a efecto de cada vez inhibir este tipo de conductas en las escuelas, llamar lo suficientemente la atención de la autoridad y acudir coordinadamente junto con el apoyo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de otras autoridades que tienen la tutela de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por último, el abordaje desde la Ley de Justicia Penal para Adolescentes es importante porque ya se ha estado haciendo un llamado a la autoridad, al legislativo, para que revise de manera seria esta ley y puedan aplicarse sanciones cada vez más ejemplares respecto de estas conductas que representan violaciones a los derechos humanos, a la privacidad, ¿no? Y que estos ciberdelitos o la violencia digital también se encuentre dentro del cuadro de delitos graves, ya que no solo implica una publicación, sino que conlleva otro tipo de violencias en donde las víctimas se ven seriamente afectadas, donde hay un daño moral, un daño psicológico bastante fuerte y que no está siendo atendido desde el abordaje de las víctimas. Entonces estamos hablando de 4 elementos importantes desde donde se debe abordar esta problemática y que seguramente va a representar un preámbulo para esta revisión de la ley. Existe una gran complejidad de esta situación que se viene denunciando en redes sociales debido a que el abordaje
que se tiene que hacer desde el punto de vista de las víctimas, de la sociedad, de la comunidad estudiantil, desde el punto de vista de las instituciones, pues genera que haya una interinstitucionalidad para su atención. Sin embargo, también es importante hablar de qué y cómo se debería abordar para que las y los agresores conozcan desde situaciones previas o tiempos previos, digamos, a través de capacitaciones, conversatorios, foros, en donde se difundan que estas conductas pueden llegar a representar un delito. Sobre todo porque la Ley de Justicia Penal para Adolescentes, tanto la estatal como federal, considera que son sujetos de estas leyes, ¿sí?, las y los adolescentes de entre 14 hasta antes de cumplir los 18 años. Y esto es importante porque las y los jóvenes deben entender que ciertas conductas les pueden representar una cuestión cada vez más grave, como sería la privación de su libertad. Estar en reclusión le cambia la vida a un adolescente y a un joven. Es importante que lo sepan porque las conductas que están desplegando en materia de violencia digital, que se puede convertir en delitos cada vez más graves como la trata de personas, que ya lo mencioné, u otro tipo de delitos en donde se cosifica y se denigra el cuerpo de las niñas y las adolescentes, pues entonces es de suma importancia que las familias lo comenten en sus casas, las madres, los padres, las personas que están a cargo o que son tutores de las y los adolescentes, lo comenten, lo platiquen, se hable con todas sus letras, y las y los adolescentes sepan que pudieran llegar a sufrir consecuencias y que pudieran a partir de ello cambiar su vida. Estas situaciones no solo impactan a la víctima, principalmente impacta a la víctima, pero también la vida de las y los adolescentes que resultan ser los agresores. ¿Por qué? Porque finalmente una sanción de este tipo que puede incluir la privación de la libertad o una reeducación, una reinserción, pues obviamente va a cambiar su proyecto de vida a corto y mediano plazo. Aunque se sabe que en ciertas edades no se tiene la responsabilidad penal, pero sí hay otro tipo de sanciones que se pudieran aplicar. Y esto impacta seguramente no solo la vida del agresor o de la agresora, sino también la vida de sus familias, ya que las familias se ven fracturadas y se ven diezmadas por esta situación. Además de que cualquier publicación en redes o en cualquier medio digital obviamente permanece ahí. Aparentemente se borra cuando se borra el grupo de WhatsApp o cuando se borran las imágenes, pero realmente circulan en las redes y muchas veces son captadas estas publicaciones por otros grupos criminales de mayor dimensión, y que las y los adolescentes agresores no lo están dimensionando en su debido momento. Entonces, las familias no lo deben tomar a la ligera, sobre todo cuando se trata de la familia del agresor, porque también viene una parte de responsabilidad civil hacia quienes están a cargo de estas y estos adolescentes. ¿Pero qué es la violencia digital? La forma en que se configura la violencia digital son distintas formas o mecanismos o medios en que se da. Por ejemplo, el ciberacoso, el acoso digital, la extorsión o sextorsión, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, la suplantación de identidad, el robo de identidad o de datos, la manipulación, humillación o control a través de medios digitales. Esta última es sumamente importante porque se da lo que se conoce como grooming, o lo que se conoce la suplantación de identidad de personas adultas, donde se hacen pasar por adolescentes o niñas o niños, y en donde contactan a estas niñas o niños y adolescentes para que realicen ciertas conductas o le envíen ciertas imágenes a través de medios digitales, a través de ciertas formas de manipulación, ya que se aprovechan de la edad de las víctimas para generarles confianza, para generarles miedo, para humillarles públicamente, o para, en este caso, la violencia digital toma distintas formas que se configuran en un solo delito. Es decir, puede ser una violencia que inició como un ciberacoso, pero que se fue cada vez aumentando ese nivel de violencia hasta generar una manipulación directa hacia las víctimas para, a través también de la extorsión, les envíen imágenes o les compartan información de la familia,
de la forma de vida, para incluso suplantar identidades y robar información de su familia, de sus padres o madres, que pueden configurar otro tipo de delitos. Es importante que se conozca esta dimensión, que se dimensione el problema, porque la violencia digital no es una sola cosa, sino que se pueden interconectar estos delitos con otros que pueden pasar de mayor gravedad. Por otra parte, el ciberacoso, que también está contemplado dentro de la ley para prevenir el acoso escolar. Se ha dicho que las autoridades escolares, se está involucrando un poco más a lo que es la autoridad escolar, deben establecer protocolos para evitar este tipo de tratamiento o que se dé dentro del aula, para prevenir sobre todo estas violencias y estos ataques psicológicos hacia la población estudiantil. Debemos considerar que existe una diferencia generacional en el acceso al uso de las tecnologías, principalmente porque quienes tenemos hijas e hijos adolescentes, pues estamos a una gran distancia en el desarrollo o en el uso de estas tecnologías, en donde las y los adolescentes tienen una mayor facilidad y un mayor acceso a el aprendizaje que tienen de estas cuestiones digitales. Entonces, como padres, madres o personas cuidadoras, nos quedan muy pocas alternativas para el control de esto, ya que también por un lado queremos respetar los derechos humanos de las y los adolescentes, pero por otro lado nos queda también esa responsabilidad tan grande de cuidar el entorno en que se desenvuelven en estos medios y de ser vigilantes o procurar a través de medios de control parentales el uso de estas tecnologías, ya que, como se sabe, a través de las aplicaciones o a la instalación de juegos que están de manera virtual, pues son contactados por diferentes personas que desconocemos totalmente de dónde son, y que ese anonimato les permite controlar, modificar las conductas de las y los adolescentes y establecer a veces medios de control, como lo dice el delito de violencia digital, medios de control, humillación y extorsión, para que realicen conductas que no están completamente conscientes que podrían representar un delito, o que no están plenamente conscientes de que son víctimas de estos delitos. Entonces, hagamos equipo con las y los adolescentes en casa. Promovamos con nuestras compañeras y compañeros de otras escuelas, de las familias, y que hagamos un equipo fuerte para contrarrestar esta problemática. Lo que resulta completamente irónico es precisamente que mientras las víctimas son sobreexpuestas, tanto públicamente porque se difundieron sus imágenes, como porque realizaron una protesta con relación a los hechos, por otra parte, las y los agresores deben permanecer en el anonimato porque la ley protege sus datos personales. Esto resulta sumamente perjudicial para las víctimas, pero no así para las personas agresoras, que hay que mantener esa privacidad de datos por corresponder a personas adolescentes. Y debemos tomar en cuenta esa parte, ¿no?, en donde salen duramente afectadas las víctimas, doblemente afectadas las víctimas, pero también si tus hijas o hijos están sufriendo este tipo de violencias, puedes contactarnos a través de este canal o escríbenos a hagamosalgodigital@gmail.com y te daremos atención y acompañamiento en lo que podamos. Busca ayuda siempre y no te quedes callada, difunde, habla, expresa lo que estés pasando y recibirás ayuda. Suscríbete a este canal, en donde estaremos abordando temas como este y otros de actualidad, desde un punto de vista jurídico, fresco y social. Deja tus comentarios y compártelo con las personas que lo necesitan, y nos vemos en otro video.